Hola Iglesia, les damos la bienvenida a nuestro servicio dominical. Ahora los invito a que en oración nos unamos por los tres motivos de nuestra Iglesia. Vamos a orar por la guerra en Ucrania, vamos a orar por los emprendedores de nuestra Iglesia y de nuestro país, y también vamos a orar por la unidad de Chile y por la paz. Señor, te damos gracias porque en tu corazón está la unidad, porque en tu corazón está el amor y la paz y la justicia. Señor, oramos para que en nuestro país tu paz, tu unidad y tu justicia sean una realidad. Oramos para que tu Espíritu traiga un manto de paz y de unidad a nuestra nación. Oramos también por los emprendedores de esta congregación, oramos por los emprendedores de nuestro país para que tú les des estrategias y nuevas ideas para generar empleo, para avanzar en los proyectos que ellos han emprendido. Señor, también oramos por la guerra en Ucrania. En tu corazón está la paz, como lo decíamos, Señor. Tú eres el príncipe de paz. Oramos para que tu presencia en la vida de cada uno de tu iglesia en Ucrania sea manifiesta en medio de las dificultades. Señor, que tu iglesia sea un brazo extendido trayendo consuelo a quienes están pasando un mal momento. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Saludarlos a todos quienes están en redes con nosotros hoy día. Vamos a tener la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo número 7, verso número 9 en adelante. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Está allí la palabra del Señor. Primero quiero hacer un acercamiento práctico para entender en qué contexto estamos hablando esta palabra. Nosotros vivimos en un momento de la historia en que se instaló, por un lado, el materialismo, primero como una cuestión filosófica ya varios decenios atrás, pero luego como un modelo convertido en un sistema económico que hemos entendido capitalista, neoliberal, de la ortodoxia clásica, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos de una escuela específica, pero de corrientes específicas en el mundo, y que han originado un modelo económico que han abrazado muchos países de Occidente. De tal forma que esta combinación de estas dos cosas han influido en el mundo y en nosotros, por supuesto, porque nos hemos criado en ese sistema de niños, de tal manera que hoy vemos el mundo en muchos sentidos a través de esa realidad. Y por lo tanto hemos llegado a pensar que lo único que interesa es lo práctico, que lo único que interesa es lo material, lo visible, aquello que de alguna forma me sirve para algo ahora. Pues si no me sirve para ahora, no me sirve.
Y por eso es que las personas tienen a veces una mirada tan equívoca, sesgada, respecto de la palabra. Porque lo ven a veces incluso como algo destructores de sí mismo. De pronto cuando las personas han tenido acercamientos a Dios y a la palabra y han hecho su mejor esfuerzo, pero han fracasado, levantan estas banderas de lucha respecto de que, bueno, el problema es la iglesia, el sistema, un líder, un pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad Dios tiene un plan eterno que es anterior al materialismo y que es anterior al capitalismo. Y que cuando estas corrientes decrezcan y aparezcan otras, el plan de Dios va a seguir exactamente intacto porque es eterno, no cambia, es el mismo. Y lo que estamos hablando nosotros en este pasaje es cómo ese plan finalmente va teniendo sentido al final de los tiempos y hacia dónde va todo lo que Dios está haciendo en la tierra y por qué Dios ha dilatado tanto su venida. Quisiéramos que ya hubiera venido, claro que sí. Pero lo cierto es que este deseo de que venga no es de nosotros solamente. Ya el apóstol decía, el Señor viene pronto. Él pensaba que iba a ver al Señor aún estando Él con vida. De tal forma que han pasado de eso ya casi 2000 años y todavía el Señor no viene. Y podríamos decir y pensar, entonces, bueno, se ha tardado. Pero en realidad lo que ha ocurrido es que Dios maneja la historia y maneja los hilos de esa historia no de acuerdo a un modelo y no de acuerdo a las amenazas que puedan haber a ese modelo. Lo hace en función de su plan. Y lo hace en función de la revelación que ese plan de Dios tiene en las Escrituras. Cuando la Biblia nos habla de esta escena, está circunscrita a un momento de la historia en el que nosotros vamos a estar ya en la presencia del Señor, ya sea porque habremos partido del mundo o ya sea porque el Espíritu Santo ha venido por la iglesia. Si nosotros vivimos en la tierra pensando que esto es eterno y que la única importancia es lo que hacemos acá, estamos en un nivel primario de la fe, estamos en un nivel casi monolítico de la fe. Un nivel avanzado de la fe y un nivel maduro de la fe es comprender que en realidad lo importante está por venir, que es la eternidad. Que no se pueden comparar 70, 80 años de vida terrenal a una vida en la eternidad. Es incomparable. Y por eso es que es tan importante este pasaje, porque nos ayuda a entender cuál es la verdadera perspectiva que yo tengo que tener en función del plan de Dios y no en función de mi plan. Porque mi plan puede ser fundir mi vida para dejar algo para otros. Mi plan puede ser fundir mi vida en mejorarle la calidad de vida a otros, ser altruista. Mi plan puede ser simplemente no hacerle mal a nadie y tener un buen pasar. Pero en realidad ese es un plan personal, individual y egoísta. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios siempre ha sido que ojalá todo el mundo crea y se convierta y que Él pueda gobernar a todo el mundo con la palabra. El plan de Dios es gobernarnos, el plan de Dios es dirigirnos, el plan de Dios es vivir entre nosotros, pero también conducirnos y dirigirnos de la forma correcta a su corazón. Es que vivamos bien. El plan de Dios es que no hayan enfermedades, el plan de Dios es que no haya muerte, el plan de Dios es que no necesitemos trabajar. Eso me gusta mucho, no sé si a ustedes les gusta. El plan de Dios es que, ¿no es cierto?, llegue el día en que alguien nos diga, ya saben que ustedes no van a trabajar más y yo me encargo de sustentarles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sería genial. El plan de Dios es que no tengamos más hambre y que cuando alguien tenga apenas un capítulo de hambre pueda, ¿no es cierto?, disponer de aquello porque no vamos a requerir trabajar por nuestros alimentos. La tierra va a prosperarlos solo, los va a hacer solo, tal como lo hacía con Adán y Eva antes que cayeran. Así que vivir eternamente no va a ser una vida aburrida. Vivir eternamente va a ser lo mejor que nos va a poder pasar. El tema es que Dios quiere que todos accedan a eso. Ese es el plan de Dios. Y por eso la urgencia de hablar de Él. Lo que pasa es que este pasaje dice que eso no va a ocurrir. Este pasaje dice que lo que va a ocurrir realmente va a ser una verdadera hecatombe. Y que van a haber efectivamente muchas personas que en un momento de sus vidas van a perder el rumbo. Prefirieron vivir sus vidas a su manera, prefirieron hacer las cosas a su manera, aún dañando y afectando a Dios y a los demás, pero prefirieron eso. Porque uno a veces piensa y dice, pero ¿cómo puede haber maldad? ¿Cómo puede haber gente mala? Sí los hay.
En unos par de días más vamos a estar seguramente viendo en el televisor a millones de personas pidiendo perdón a Dios y viendo de nuevo el sacrificio de Jesús. Y unos par de días bien y después el resto del año, me acordaré el otro año de ti. Y sería. Y nos olvidamos que el día más trascendental de todos, cuando Jesús fue crucificado, la gente eligió. Y nos olvidamos que un montón de gente, la mayoría, eligió a un asesino. No es primera vez que dejamos libre a los delincuentes. No nos tiene que asustar que un presidente, una autoridad, pueda optar por alguien que ha delinquido o ha tratado de afectar a otros, o dañar a otros, o matar a otros. Tener instintos asesinos de matar o dañar a otros, y más encima considerar que merecen un perdón. ¿Quién entiende eso? Nadie en su sano juicio entiende eso, evidentemente, pero eso ya pasó. Hay indicios de eso en la Biblia, y en un momento determinado la gente eligió entre Barrabás y Jesús. Y la autoridad romana dijo: vean ustedes con quién se quedan. Y la gente gritaba, dice la Biblia que la gente gritaba: Barrabás, Barrabás, y les dejaron a Barrabás. Y Barrabás había sido un asesino. Y Jesús murió y Barrabás fue indultado. Perdonen la palabra, fue perdonado. No es nuevo. Así de loco está el mundo. Todos sus valores están trastocados. Entonces, así como están trastocados en ese sentido, también lo están en los valores familiares. Hoy día le hemos cambiado el sentido, y entonces para poder evitar problemas, algunos hablan de la familia tradicional. No hay familia tradicional. El plan de Dios habla solo de una sola familia. No habla de 5, no habla de 6. Dios creó solo una familia. No ha creado 2 modelos, 3 modelos, 4 modelos. Lo puede crear el sistema, nos podemos engañar, la sociedad se puede engañar, pero Dios no lo ha creado. O Dios no ha creado 20 modelos, 30 modelos. Es un plan, y el plan de Dios es eterno, no va a cambiar. Y la iglesia habla del plan de Dios. Por eso es que la iglesia va a ser odiada, por eso es que la iglesia va a ser recriminada, y por eso va a llegar el momento en que el mundo no va a querer a la iglesia, nos van a matar, nos van a perseguir, nos van a encarcelar, porque odian a Dios y odian su plan. Pero eso es lo que va a ocurrir. Esto cada vez se va a poner más interesante, cada vez se va a poner más espinudo, cada vez se va a poner más difícil. Cada vez vamos a tener un tapón en la boca más grande para no hablar la verdad, pero la verdad de Dios es su verdad. Y Él lo que hace siempre es avalar su verdad. Y la verdad es que va a llegar este momento duro, difícil sobre el mundo. Y la Biblia dice, cuando Juan ve a esta gente, porque nosotros vamos a resucitar junto con Juan, cuando la Biblia dice que Juan fue tomado, en ese minuto, simbólicamente, también nosotros vamos a ser tomados a los cielos. Va a ocurrir ese llamado de Dios, esa gran trompeta que nos llamará. Pero la historia en la tierra continúa. Y entonces cuando la historia en la tierra continúa, aparece en escena, tal como lo describe la Biblia, este gobierno mundial de las tinieblas. Terrible. Traerá mucha bendición económica, la gente se va a equivocar, la gente va a ser engañada, porque también traerá mucho respeto por el universalismo, traerá mucho respeto porque todo vale, todo está bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien, todo sirve. Y todo va a andar muy bien. Y entonces la gente va a estar engañada y va a pensar que ese es el modelo correcto. Y van a hacer encuestas de la felicidad y la gente va a estar feliz. Los únicos disconformes van a ser por ahí los que alguna vez estuvieron en nuestros templos, conocieron a Dios, escucharon la palabra y se van a acordar de la palabra. Y entonces esa gente va a reaccionar. La gente que obró mal, la gente que escogió mal, la gente que hizo cosas malas, indebidas, aún conociendo la palabra, culpando a otros de sus propios actos. Y entonces esa gente va a reaccionar y va a acordarse que era verdad y que se equivocaron. Y esa gente es la que está acá. Por eso le pregunta al anciano Juan, le dice: ¿y estas personas de dónde son? Y hay un dato interesante, muy interesante en Apocalipsis. Apocalipsis dice que esta es una multitud tan grande que no se puede contar. Son muchos más que los que están arriba ya en la iglesia. Van a ser muchos más que nosotros. Si nosotros concentráramos hoy a toda la gente que ha pasado por esta iglesia, este terreno no da abasto para el templo. Son miles. Y todas esas personas que tienen la palabra, saben la palabra, pero que han obrado mal, se van a acordar en ese minuto.
Y esas son las personas que van a tener que pagar con sus propias vidas su salvación. Y por eso dice que la salvación ha sido por la sangre del Cordero. Nosotros accedemos por alguien que ha muerto por nosotros, pero en esa ocasión ellos tendrán que pagar el propio costo de su salvación. Será terrible. Pero de toda esta escena dantesca hay un detalle al que me quiero referir hoy con profundidad. Y esto nos ayuda a tener una vida equilibrada. Porque uno podría pensar que por un lado, teniendo el éxito, nos comportamos de una manera determinada, y por otro lado, teniendo el fracaso, somos otras personas. Pero nosotros necesitamos un equilibrio en el plan de Dios, entenderlo. ¿Tenemos que mantenernos trabajando hasta que el Señor venga? Sí. ¿Tenemos que hacerlo con el mejor espíritu? Sí. ¿Tenemos que pensar que ahí se agota toda la vida? Mentira, falso. Es apenas una parte de la vida. Y no es la más relevante. Y no es la más importante. Y por eso que este pasaje es poderoso. Miren ustedes la exclamación de esta gente. Miren ustedes lo que estas personas declaran. Personas que tuvieron un paso y después no, gente que acumuló un tiempo de iglesia y ya después no, gente que por ahí escuchó una onda radial, hizo la oración del pecador y se olvidó, gente que recibió la sanidad de Dios y se olvidó, gente que recibió el empleo que estaban buscando y se olvidaron después de obtenerlo. Gente que salió de la pobreza, fueron prosperados, se quedaron con la bendición de Dios y se olvidaron del Dios de la bendición. Tenemos de todos esos casos. Pero los quiero invitar en esta mañana, por favor, a la exclamación que esas personas hacen. Miren ustedes, el verso 12. Esto es lo que dicen estas personas. Amén, dice. Hemos aprendido que el amén es Cristo. Jesús es el amén del Padre. Jesús hizo todo lo que el Padre quería. Jesús es el amén del Padre. Sí, Padre, yo lo voy a hacer. Amén. La bendición y la gloria. Increíble. La conciencia que tienen de Dios. La bendición y la gloria y la sabiduría. Y la acción de gracias. Y la honra y el poder y la fortaleza. Si encuentran alguna expresión que pueda identificar el materialismo, el consumismo, el neoliberalismo, las políticas monetarias actuales, si alguno encuentra alguna conexión con toda esa cosa con la que nos hemos criado en este pasaje, por favor, al bajar del púlpito, mamá, hágamelo saber. Porque yo acá no veo ninguna de esas. Y eso es lo más preocupante. Lo más preocupante es que el mundo puede instalar en nuestras conciencias, puede instalar en nuestras mentes, puede instalar en nuestros corazones íconos, valores que están absolutamente equivocados. Nuestros jovencitos, nuestras jovencitas pueden pensar que alguien que les presta atención les ama. He visto cada experiencia terrible de chicos, chicas que han empezado una vida con personas que jamás les amaron, pero no lograron discernir si lo que sentían era amor o soledad. Y me ha tocado ver muchos casos de parejas, matrimonios destruidos, porque él o ella después de unos par de años maduraron y se dieron cuenta que lo que tenían nunca fue amor, compasión, sentimientos de culpa, necesidad de compañía, que nunca fue amor. Así también veo el reino. Si nuestros sentimientos en el reino no están claros, si nuestros valores en el reino no están claros, por eso muchas personas se desligan del Señor, porque sus sentimientos están equivocados, porque su norte está equivocado. Miren ustedes la convicción de estas personas, la bendición, la fortaleza, la sabiduría, el poder. Miren la descripción que hacen: sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Pero no contento con eso, no contento con una declaración, miren ustedes la postura corporal, miren ustedes la acción corporal. Luego de confesar eso, hemos leído la confesión y quiero que ahora veamos lo que está detrás de la confesión. Miren el 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. La realidad que vivimos, las cosas que hacemos son todas temporales. Todas van a pasar. Yo puedo sentirme profundamente afectado hoy por sentirme solo o sola. Jamás va a significar eso que toda mi vida será en soledad. Es un sentimiento puntual. Y no quiere decir que toda mi vida ha sido una soledad, porque no logro ver cómo Dios ha cuidado de mí. Pero yo puedo armar toda una vida y tomar decisiones equivocadas pensando que alguien va a poder llenar esa soledad. Y por eso este pasaje es maravilloso. Este pasaje nos enseña que no puedes consumir tu vida en lo que vas a dejar. No puedes consumir tu vida en los sentimientos que cambian al otro día. No puedes consumir tu vida en los sentimientos chatarras, en las cosas que van y vienen. Este pasaje dice que hay algo superior, más elevado, hay cosas superiores a todo lo que nos rodea. Y puede que todo lo que nos rodea en algún momento caiga o aparentemente caiga. Pero el lugar privilegiado, el lugar más poderoso de todos, la acción más poderosa de todos, la tenemos en la palma de la mano. Ni siquiera necesitamos llegar a ese momento para poder hacerlo. Lo podemos hacer en nuestra casa, la podemos hacer en el auto, lo podemos hacer en el campo, lo podemos hacer en la ofi, lo podemos hacer en la pieza, en el dormitorio, lo podemos hacer en la casa. Dice que esta gente, después de tomar conciencia de a lo que habían renunciado, se dieron cuenta que habían dejado lo más importante, lo más relevante, que lo habían reemplazado por las cosas de este siglo, por los valores de este siglo, por las satisfacciones temporales. Y luego que se dieron cuenta que habían equivocado el rumbo, dice que se postraron, cayeron a tierra, tocaron el suelo. Y estando en esa posición declararon: tú eres santo, la sabiduría te pertenece a ti, el poder te pertenece a ti, la fortaleza te pertenecen a ti. Y entonces el plan de Dios se da la mano entre lo que Dios se había propuesto y la naturaleza humana, que siempre desde el día 1 en que Dios nos puso en la tierra hemos estado hechos para depender de Dios. Dependemos de Dios, porque si Él deja de soplar sobre nosotros, simplemente no podemos vivir. Dependemos de Dios, porque si Él simplemente no nos da la salud, no te puedes levantar al día siguiente a trabajar. Dependemos de Dios, porque si Él cierra la puerta, nadie la va a abrir. Y en 5 o en 10 días puedes ver, así como le pasó a Job, que todo lo que construiste, toda la vida, lo puedes perder. Dependemos de Dios para que Él sustente todo lo que tenemos y poseemos. Dependemos de Dios para que Él sustente nuestros hogares, nuestras vidas. Dependemos de Él. ¿Nos esforzamos? Sí, pero tiene límites. ¿Nos esforzamos por estudiar? Sí, pero tiene límites. Todo el plan de Dios está hecho para depender de Él. Para estar en el lugar más bello de todos, en el mejor lugar. Fíjense ustedes que uno se puede caer de una silla, tú te puedes caer de una escalera, tú te puedes caer de una mesa, pero hay un lugar donde tú nunca te vas a caer: el suelo. Cuando tú ya estás en el suelo no te puedes caer. No hay ningún lugar más seguro, no hay lugar más hermoso, no hay lugar más precioso que llegar al suelo, que estar en el suelo, que entender nuestra posición delante de Dios. Que todo orgullo esté clavado en la cruz del Calvario. Como decía el apóstol, que todo argumento esté clavado en la cruz del Calvario. Que nuestra relación con Dios no sea para pedirle razones. Que nuestra relación con Dios no sea para pedirle opiniones. Que nuestra razón con Dios sea para adorarlo, solamente reconocerlo, admirarlo, derramarnos en admiración.
Y aunque mi cabeza no logra entender las cosas, el plan de Dios no se trata de que mi cabeza lo entienda. El plan de Dios se trata de obedecerlo y hacerlo, porque cuando yo lo obedezco, yo le llevo alegría al corazón de Dios. Y si el corazón de Dios está alegre, el Espíritu Santo me va a dar su gozo. Así funciona el plan de Dios. Querida iglesia, vivimos tiempos difíciles. Van a ser peores, sin duda, cada vez más difíciles para la iglesia. Cada vez de mayor oposición para la palabra. Cada vez de menos importancia en la vida de las personas, aparentemente. Pero justamente de eso se trata el trabajo del enemigo, destruir la obra del Señor. El de la iglesia, explicarle, hablar, enseñar, predicar, que en realidad lo relevante no es lo que hacemos acá. Lo relevante es todo lo que vamos a decidir para lo que viene después en la vida eterna. Qué bueno sería juntarnos ese día. Y hay dos escenarios probables. O estamos al lado de Juan preguntándonos de dónde salieron estos, o estamos junto con esa gran multitud que Juan no puede contar y que la iglesia no puede contar. El deseo de Dios es que estemos al lado de Juan, que seamos de eso, que somos libres de ese gran proceso doloroso que viene al mundo, que lo va a afectar, va a ser una realidad. Pero para que eso ocurra, es muy importante aprender a desarrollar todos los días en nuestra realidad humana una dependencia a Dios total. Dependo de ti, sin ti no lo puedo hacer, no tengo forma. Hay ocasiones que vamos nosotros al Señor en la casa pastoral y le decimos al Señor: Señor, jaque mate. No tengo ninguna jugada más por hacer, jaque mate. Yo me rindo, aquí estoy. Esto lo tienes que arreglar tú. Nos tocó en una ocasión un caso bien delicado, bien complejo, y estuvimos por semanas orando al Señor y buscando la palabra, la sabiduría y la respuesta necesaria para enfrentarlo. Y cuando llegó el día, todos los argumentos y todo lo que pensábamos que había que hacer, no fue necesario hacerlo. Llegamos y Dios había resuelto todo. Me dijeron: pastor, no, si ya está todo claro y ya sabemos si está todo listo. Qué bonito es sentirnos inútil delante del Señor. Qué bonito es eso. No tengan temor, no tengan miedo a sentir esa sensación de que Él lo hace todo. Que muchas veces necesitamos ver esa gloria del Señor. Pero para eso tenemos que aprender a cultivar, aprender a estar, saber llegar a esa postura corporal, pero también del espíritu, en que nuestra cabeza se agacha, toca el suelo y le dice al Señor: Señor, jaque mate. No sé para dónde va la micro acá, pero yo me voy a encargar solo de adorarte. Me voy a encargar solo de decirte lo hermoso que eres para mí. No necesitas que yo te diga lo que está pasando, pero yo necesito adorarte. Y esto es tal vez una de las cosas que más nos cuesta entender en la vida cristiana. Es que Dios no necesita de mí. Yo necesito de Dios. Dios no necesita que yo lo adore. Escuché una vez a un predicador decir: Dios quiere que todos le adoren porque Él vive de la adoración. Error. Error. Dios nos comparte la adoración, nos muestra la adoración del cielo para que entendamos lo hermoso que es adorarle, porque ahí está su presencia. Indudablemente que ahí está su presencia. Y por eso Dios espera que la iglesia aprenda a adorar y le adore. De eso se trata la adoración. Que Dios nos muestra cómo es en el cielo. Los ángeles le adoran a Él día y noche. No necesita nuestra adoración. Ya Dios lo tiene resuelto. Pero nosotros necesitamos adorar a Dios. Nosotros necesitamos hacerlo. Nosotros necesitamos estar en ese lugar. Y yo quisiera invitarles hoy día, querida iglesia, a tener esa actitud, a esa alabanza preciosa con la que Cami y Viquita nos ministraron en esta mañana, al que está sentado en el trono, a Él, al que merece estar sentado en el trono, sea el honor, sea la gloria y sea la alabanza. Yo los quiero invitar para que oremos y con esta misma alabanza le pidamos al Señor en esta mañana: ayúdanos siempre a llegar hasta ese punto. Ojalá lo practiquemos continuamente. Saber estar en el piso, saber estar en el suelo.
¿Y por qué digo esto en este pasaje? Porque este pasaje no habla de pruebas, no habla de adversidad. No está diciendo que esta gente estaba ultra urgida. No, esta gente está en la gloria. Están en la presencia de Dios. Dice que estaban delante del trono. Están los 24 ancianos. Están los seres vivientes llenos de ojos. Todos los espíritus de Dios están allí. Está toda la gloria de Dios allí. Ellos no están en esta postura porque están quebrados, necesitados, afligidos. No. Ellos están en esta postura porque están en el momento máximo de la adoración. Derrotarnos, saber estar a sus pies, nos va a servir en todo momento de nuestras vidas. Es un punto de equilibrio, es hermoso saber practicarlo y saber estar allí. Al que está sentado en el trono, lo adoramos, lo bendecimos desde nuestra fragilidad, desde nuestras necesidades, y le pedimos que Él tenga la misericordia de dirigirnos para no equivocarnos en la tierra. Pongámonos en pie en esta mañana. Al que está sentado en el trono. Señor, te adoramos en esta mañana. Te bendecimos. Qué hermosa es tu palabra. Gracias por enseñarnos nuestra posición, el lugar al que tú nos has llamado. Y en esa presencia gloriosa en esta mañana te rogamos, concédenos siempre la humildad de espíritu para saber agacharnos, estar delante de ti y adorarte. Ayúdanos a depender de ti en las cosas que no podemos hacer, pero también a depender de ti en las que podemos hacer. Ayúdanos a depender de ti en los fracasos, pero también en el éxito. Ayúdanos a depender de ti cuando la salud esté al 100. Y ayúdanos a depender de ti cuando la salud no está al 100. Porque tú eres el sustento de la iglesia. Porque tu amor nos da espíritu de vida, nos da fuerza de vida, y porque tu palabra nos infunde aliento. Y por eso en esta mañana te adoramos, te bendecimos desde ese lugar maravilloso, desde el lugar de la postración, de la humillación, de decirte a ti, necesitamos depender de ti. No eres tú quien necesita de nosotros, Señor. Somos nosotros los que necesitamos de ti. Te adoramos esta mañana. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor y sea la gloria, sea la honra y sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor y sea la gloria y sea la honra y sea el dominio por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios,
Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor, te agradezco por tu amor y tu misericordia. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias porque en Él podemos alcanzar salvación. Te pido que tú perdones mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Reconozco el señorío de Jesús en mi vida y entrego a ti la autoridad en mi corazón. Te pido que tú seas el Rey y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los esperamos la próxima semana por este mismo canal y que tengan una bonita semana. Que el Señor les bendiga.